saludo para todos los amigos y amigas que nos siguen en este retiro espiritual ignaciano que estamos dando en estos días de Semana Santa, en este triduo pascual. Hoy es Sábado Santo, todavía en la historia real Jesús estaría en el sepulcro, los discípulos muy confundidos, muy temerosos. Sin embargo, nosotros vamos a anticiparnos un poquito porque ya mañana no tenemos reunión y vamos a empezar a reflexionar sobre la resurrección de Jesús. Para esto vamos a seguir un texto de José María Castillo que nos ilumina mucho. Aquí aparece justo una imagen, un dibujo de Jesús saliendo del sepulcro. La resurrección de Jesús es el hecho más importante de toda la historia de la salvación. Es por eso el hecho central de esa historia, porque es el acontecimiento decisivo en la existencia de Jesús y en la vida y en la fe de los cristianos. Es tan decisivo que sin resurrección ni la existencia de Jesús tendría sentido, ni la fe de los cristianos tendría su más elemental consistencia. ¿Por qué decimos esto? Jesús se presentó como enviado de Dios para anunciar la salvación de todos los hombres. Pero en contra de lo que se podía esperar de él, murió en una cruz, abandonado por todos y con un grito en la boca: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De esta manera la muerte de Jesús vino a enterrar todas las esperanzas que se habían puesto en él. Este es el ambiente que predomina todo el Sábado Santo. Había en los discípulos una sensación de fracaso. Por ejemplo, en algunos casos concretos, los discípulos se fugan, se dispersan, aparece en Marcos 15, la decepción de los 2 discípulos de Emaús en Lucas 24, se van camino de su pueblo, dejan ya el grupo. El miedo a los judíos que tienen los apóstoles que están reunidos en el cenáculo. Estas escenas nos sugieren con claridad la sensación de fracaso que invadió a los primeros creyentes. Estaban completamente desconcertados y confundidos. Sin duda alguna, aquellos hombres se sintieron decepcionados, porque ellos pensaban que Jesús había fracasado totalmente. Esto indica que si no llega a acontecer la resurrección, el fracaso de Jesús se habría confirmado plenamente, y con el fracaso de Jesús había fracasado también su proyecto y este incipiente movimiento que él había originado. Como dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación no tiene contenido, ni la fe de ustedes tampoco. Esto está en 1 Corintios 15, 14. Es más, dice Pablo, si no hay resurrección, somos los más desgraciados de los hombres, porque habíamos puesto nuestras esperanzas en un pobre fracasado que terminó en la muerte como todos los mortales, y además de la peor manera, la muerte en la cruz. Por consiguiente, es claro que el hecho de la resurrección es decisivo para la causa de Jesús y para la causa también de todos los que hemos puesto nuestra fe y nuestras esperanzas en Jesús. Hablar, por tanto, de la resurrección es hablar de la cuestión decisiva para nosotros, porque es la cuestión decisiva que afecta al mismo Jesús. Pero resulta que la fe en la resurrección ha sido discutida desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días, porque la certeza que la Iglesia tiene es una certeza de fe, está basada en la fe, en creer lo que no estamos viendo. Hay una constante en los relatos sobre la resurrección. El sepulcro vacío es la imagen que tienen ahí arriba a la izquierda, y las apariciones, la imagen que tiene a la derecha es la aparición a María Magdalena. El sepulcro vacío y las apariciones no son de tal naturaleza que excluyan la duda. Por eso en los últimos años se ha levantado toda una polémica
tanto en la teología protestante como en la católica, acerca del sentido, la significación y hasta la certeza que podemos y debemos tener en lo que se refiere a la resurrección de Jesús. Por esto nos interesa mucho analizar los diversos argumentos y las cuestiones que se han planteado acerca de este hecho de la resurrección. Y esto es lo que vamos a hacer en este capítulo y en esta charla, en esta plática. La imagen que aparece es como un collage de varias escenas. El hecho de la resurrección, un hecho incuestionable. Algunos días después de la muerte de Jesús, resonó en Jerusalén una noticia asombrosa. Dios ha resucitado al que fue crucificado. Esto aparece recogido en Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 10. Nadie había visto el hecho mismo de la resurrección, pero la cosa se presentaba como incuestionable. Los seguidores de Jesús afirmaban que está vivo, porque ellos lo habían visto, se les había aparecido. En este sentido llama la atención la cantidad de testimonios que se acumulan en torno al mismo hecho. Aquí aparece una lista, Marcos 16 del 1 al 8, Mateo 28 del 1 al 10, Lucas 24 del 1 al 12 y así sucesivamente aparece ahí toda una lista de pasajes en que aparecen estos testimonios. En la imagen es un cuadro de los discípulos justamente predicando la resurrección. Por otra parte, es significativo que nadie pudo rebatir este hecho, y menos aún demostrar su falsedad. Es verdad que el relato de Mateo da a entender una cierta polémica en torno al hecho de que el sepulcro está vigilado por soldados, Mateo 27, los cuales son sobornados por las autoridades judías para que propalen el rumor de que los discípulos de Jesús han robado el cadáver, Mateo 28. Además, la custodia oficial del sepulcro debía durar 3 días y se puso un sello al mismo sepulcro, como aparece en la imagen que tienen arriba. El sepulcro estaba vacío. Ahí aparece una imagen dentro del sepulcro. La mesa de piedra donde estaba el cuerpo de Jesús no está ahí. Pero también es cierto que nada de esto pudo impedir la constatación de que el sepulcro estaba vacío. Aparece Mateo 28, Juan 20. Y si las autoridades no denunciaron y castigaron el presunto robo del cadáver, es que evidentemente reconocieron el hecho incuestionable. Allí había algo que humanamente no tenía explicación. Ahora bien, a partir de este hecho se plantea una pregunta elemental. ¿En qué argumento se basa la certeza de este hecho? Los argumentos, como enseguida vamos a ver, son fundamentalmente 2. 1, el sepulcro vacío, y 2, las apariciones del resucitado. Pero antes de entrar en estos argumentos, debemos hacer una observación importante. La predicación de la iglesia primitiva sobre la resurrección expresa tal claridad y tal contundencia que indica un hecho que se les impuso a los primeros creyentes con plena objetividad. O sea, un hecho que se les impone de afuera hacia adentro, no es inventado, ellos lo sienten así y lo creen con toda objetividad. En ese sentido hay que recordar las fórmulas de fe que aparecen en 1 Corintios 15 y en los capítulos del 2 al 5 de los Hechos de los Apóstoles. La estructura formal de estas afirmaciones de fe es siempre la misma. Letra A, Cristo murió, fue sepultado. Letra B, fue resucitado o Dios lo resucitó. Hechos 2:4. Letra C, según las Escrituras. Y letra D, se apareció a Pedro y después a los 12. Y en Hechos, y de eso nosotros somos testigos. Aquí a la derecha vamos a ir recorriendo esta estructura. Cristo murió, letra A. B, Dios lo resucitó.
C, según las Escrituras, y D, se apareció a Pedro y a los 12. Esta estructura se repite y está muy claramente establecida. Como se ha dicho muy bien, las fórmulas de 1 Corintios 15 y de Hechos 2:5 dejan entrever por su rígida formulación que la resurrección no es un producto de la fe de la comunidad primitiva, sino el testimonio de un impacto que se les impuso. El sepulcro vacío. Se ha dicho muchas veces que el primer argumento para afirmar la resurrección de Jesús es el hecho del sepulcro vacío. Sin embargo, si nos fijamos más de cerca, veremos enseguida que ningún evangelista aporta como prueba de la resurrección el hecho del sepulcro vacío, porque este hecho, en vez de provocar la fe, causa miedo y espanto, hasta el punto de que las mujeres salieron huyendo del sepulcro, como dice Marcos 16:8, Mateo 28:8 y Lucas 24:4. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro cuando vieron que estaba vacío. O sea que no interpretaron una resurrección, sino que algo raro había pasado, quizás el robo. Por su parte, María Magdalena interpreta este hecho como robo del cuerpo del Señor. Aparece en Juan 20. Ahí se ve una escena arriba a la derecha, las mujeres huyendo despavoridas del sepulcro. Sin embargo, aquí conviene hacer dos observaciones. La primera es que la repetida proclamación del sepulcro vacío no tendría sentido si quienes hacían esa proclamación no tuvieran la certeza de la resurrección, porque en caso contrario, cualquiera podría haber demostrado su falsedad si es que el cuerpo estaba en alguna parte. Por lo tanto, desde este punto de vista, las afirmaciones sobre el sepulcro eran en el fondo afirmaciones de fe en la resurrección. En la imagen de abajo tienen a uno de los apóstoles saliendo con una de las telas que cubría a Jesús. Por otra parte, y esta es una segunda observación, parece que las afirmaciones sobre el sepulcro vacío estaban asociadas a una práctica en la primitiva iglesia de peregrinación y culto al Santo Sepulcro. En la imagen aparece una peregrinación al sepulcro, pero tal como está en este momento, está mucho más elaborado el sepulcro. En aquel tiempo todavía no estaba tan construido como ahora, ¿no? Los cristianos recorrían los diversos lugares de Jerusalén que les recordaban el Vía Crucis de Jesús, el camino de la cruz. Y siempre como final de esta piadosa peregrinación, visitaban también el Santo Sepulcro. Su veneración religiosa alcanzaría su punto culminante cuando al llegar al lugar, el guía pronunciara estas palabras: y este es el sitio donde lo depositaron. Marcos 16:6. Todo esto quiere decir que la tradición del sepulcro vacío expresa, de manera indirecta, una fe sólida y profunda en la resurrección. De todas maneras, hay que afirmar con toda claridad que la fe en la resurrección no tuvo su origen en el descubrimiento del sepulcro vacío, ni en el testimonio de las mujeres, sino más bien en las apariciones de los apóstoles. Repito esto porque es muy importante. Hay que afirmar con toda claridad que la fe en la resurrección no tuvo su origen en el descubrimiento del sepulcro vacío, ni en el testimonio de las mujeres, sino en las apariciones a los apóstoles. De ahí la preocupación de Marcos 16:7, en que las mujeres vayan a Pedro y a los discípulos y les comuniquen el mensaje del ángel. Sin duda alguna, el argumento decisivo para afirmar la resurrección de Jesús es el hecho de las apariciones a los discípulos. Lo del sepulcro vacío no pasa de ser un signo de una fe previa en el hecho de la resurrección. 2. Las apariciones a los discípulos. El argumento definitivo para afirmar la resurrección de Jesús se basa en las apariciones del mismo Jesús a su comunidad de discípulos. Como ya se ha indicado antes, las fórmulas más antiguas sobre las apariciones, 1 Corintios 15, Hechos 2:23
Hechos 3:15, Hechos 4:10, Hechos 5:32. Estas formulaciones indican, por su formulación estricta y desapasionada, que estas apariciones no fueron visiones subjetivas, sino hechos objetivos que se podían afirmar con toda seguridad. ¿Cuántas fueron las apariciones? Resulta muy difícil responder a esta pregunta porque los datos que poseemos son inevitablemente fragmentarios e incompletos. Pablo nos da cuenta de 5 apariciones del Señor vivo. Marcos no conoce ninguna aparición, aunque indica que Jesús se dejará ver en Galilea. Mateo conoce una sola aparición a los 11. Lucas refiere 2 apariciones y Juan relata 3 manifestaciones del Señor, a la que hay que agregar la aparición en Galilea de Juan 21. Aquí en la columna de la derecha vamos a resumir estas ideas. Pablo 5, le sigue Marcos ninguna. Mateo, una aparición. Lucas, 2 apariciones. Y por último, Juan tiene 3 apariciones más una, que es la aparición en Galilea. Pero a esta lista hay que sumar otras apariciones, como por ejemplo la que tuvo Esteban mientras era martirizado, Hechos 7:56. ¿Recuerdan que Esteban es un protomártir? Si a esto unimos la aparición al mismo Pablo, Hechos 9:4-6, 1 Corintios 15:8, se puede decir con seguridad que las apariciones de Jesús a los suyos duraron varios años. En cuanto al el modo en que se dan estas apariciones. Las apariciones son descritas como una presencia real y hasta carnal de Jesús. Come, camina con los suyos, se deja tocar, dialoga con ellos. Su presencia es tan real que puede ser confundido con un caminante, como los 2 de Emaús, o con un jardinero, o con un pescador. El hecho de que los discípulos que lo vieron tenían la seguridad de que no era un espíritu, ni era un ángel, es muy importante. El que murió y fue sepultado era el mismo que resucitó. De ahí la preocupación por acentuar el hecho de las llagas, de que él comió y bebió con los discípulos, o de que comió delante de ellos. Las imágenes nos van mostrando algunas de estas situaciones. Por lo demás, en los relatos de las apariciones se nota una evolución de una representación más espiritualizante, como es la de 1 Corintios 15, Hechos 15, etc., Gálatas 1, se pasa a una materialización cada vez más marcada, como ocurre en los relatos de Lucas y de Juan, y mucho más en los evangelios apócrifos de Pedro y los hebreos. O sea que hay una evolución, hay un crecimiento de una representación más espiritualizante a una materialización cada vez más marcada, sobre todo en Lucas y Juan. Como conclusión de los relatos de apariciones, se puede decir que tales relatos constituyen una base sólida de la fe en la resurrección. Efectivamente, Jesús fue visto por los suyos, que convivieron con él y aseguraron con toda firmeza el hecho de la resurrección como algo incuestionable y seguro. La escena que aparece abajo es un cuadro de Jesús apareciéndose a los 12. ¿Cuándo tendrá lugar la resurrección, la nuestra? Según la concepción de la teología tradicional, la resurrección tendrá lugar al final de los tiempos, cuando venga el fin del mundo y se consume la historia. Esta concepción tiene su fundamento en 3 afirmaciones básicas. Letra A, la muerte no es total, porque afecta solamente al cuerpo. 2. La resurrección tampoco es total, porque afecta solamente al cuerpo. Y C, la tercera, el hombre es fundamentalmente un compuesto de 2 sustancias incompletas, cuerpo y alma.
Ahora bien, esta concepción no tiene su fundamento en la Biblia, sino en la filosofía griega y concretamente en el pensamiento de Platón. Porque como ya se ha dicho, según el pensamiento bíblico, el hombre entraña esencialmente corporalidad. Por lo tanto, la idea de un hombre sin cuerpo es completamente ajena a la revelación bíblica. Es una idea que nace más del platonismo que de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? En consecuencia, quiere decir que la idea de un hombre gozando de Dios en el cielo pero sin cuerpo, aunque sea solo por algún tiempo hasta el fin del mundo, es una idea que tiene su fundamento más en la filosofía de Platón que en la revelación bíblica. O mejor dicho, tiene su fundamento simplemente en la filosofía platónica, pero no en la revelación bíblica. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre este asunto? Según el pensamiento de San Pablo, el bautismo nos hace participar de la muerte y la resurrección de Cristo. Aparece en Romanos 6, en Colosenses 2. Esta participación en la resurrección se presenta como un acontecimiento futuro en los primeros escritos de Pablo. Pero en los escritos posteriores se llega a presentar como un acontecimiento ya realizado, la resurrección. Colosenses 2, Efesios 2. Por consiguiente, según el pensamiento de Pablo, la resurrección, que implica también corporalidad, se ha realizado ya. Lo que llamamos la muerte es el paso a la resurrección definitiva. En consecuencia, según esto, se puede decir con todo derecho que la resurrección acontece en el mismo momento de la muerte. Y esto para nosotros es una muy buena noticia. Esta idea está aún más clara en la enseñanza del Evangelio de Juan. Es verdad que en ese Evangelio se afirma la resurrección para el último día, como creían los judíos. Pero también es cierto que quien cree en Jesús ya tiene la vida eterna. Juan 5, Juan 6, ha pasado ya de la muerte a la vida y ya no muere más. De ahí la lapidaria afirmación de Jesús: quien haga caso de mi mensaje no sabrá nunca lo que es morir. Juan 8. Por lo tanto, lo que llamamos la muerte no es propiamente una muerte, sino una transformación, una resurrección. Por eso el cadáver no es ya el cuerpo de la persona, es la materia, el último despojo que queda de lo que fue esa persona en su condición carnal. Aparece ahí la frase repetida: muerte igual transformación, cadáver igual materia, último despojo. Materialidad biológica es desigual a corporalidad. Téngase en cuenta que la materialidad biológica no es lo mismo que la corporalidad. Nuestro cuerpo, el suyo y el mío, renueva casi todas las células cada 7 años. O sea, cambia su realidad biológica, pero sigue siendo el mismo cuerpo. Por eso cabe hacer la distinción que hemos hecho entre materialidad y corporalidad. Esperamos que estas ideas les hayan ayudado un poquito en reflexionar sobre este misterio de la resurrección y que les aclaren tanto la resurrección de Jesús como nuestra propia resurrección. Que el Señor les bendiga y que sigan aprovechando estos días para este retiro ignaciano de Semana Santa. Amén.